Antes de pasar a comentar las características de estas obras de teatro de nuestro siglo de oro, conviene referirnos aquí a quien se considera que creó el teatro clásico español del siglo de oro, nada menos que al creador del teatro clásico español del siglo de oro. Y se considera que fue su creador porque es el responsable de una novedosa fórmula dramática, un nuevo tipo de obra dramática que acabaría convirtiéndose en el modelo de referencia. Hablamos ni más ni menos que del gran Lope de Vega. Félix Lope de Vega, nacido en 1562, muerto en 1635, que no solo es considerado por algunos como el más importante autor teatral de la historia del teatro español, sino que además fue un grandísimo poeta que también hemos estudiado al ocuparnos de la poesía lírica de este periodo. Bien, volviendo al teatro, Lope de Vega escribió una obra teórica, El arte nuevo de hacer comedias, donde reseña las que él considera que son las características que debe tener una obra de teatro para conseguir lo que para él es la finalidad fundamental del teatro, o al menos de su teatro, el disfrute y entretenimiento del público, porque efectivamente el fin fundamental de su producción teatral es obtener el favor del público. Este tipo de obra teatral que caracterizó modélicamente Lope de Vega recibe el nombre de comedia española. Así que vamos a reseñar a continuación las características de la comedia española barroca. Señalamos como primera característica la mezcla de lo trágico y lo cómico, de lo serio y lo divertido, de lo doloroso y lo amable. Hasta entonces, o al menos en el teatro clásico, se había considerado que la separación entre la tragedia y la comedia debía ser muy clara y muy nítida. Así que resulta novedosa esta mezcla entre trágico y cómico. Podemos decir que desde el punto de vista del género teatral, por lo tanto, la comedia española es en realidad una tragicomedia. Otra característica es el uso del verso, pero sobre todo el uso del verso variado, de la polimetría. Se utilizan distintos tipos de versos ajustándose a lo que el autor considera que son las necesidades del desarrollo de la representación, de la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, si se trata de un diálogo de tipo amoroso o si se trata de un monólogo serio, etcétera, etcétera. Pues atendiendo a ello se van a utilizar distintos tipos de verso. Bien, nos referimos aquí a la regla, a la llamada regla de las tres unidades. Esta regla de las tres unidades era una regla característica del teatro clásico anterior a la que podríamos llamar reforma de Lope de Vega. Las unidades eran la unidad de tiempo, la unidad de espacio y la unidad de acción. Desde el punto de vista de la unidad de tiempo, se consideraba que los hechos representados no debían de exceder en cuanto a su duración cronológica más de un día. Atención, no se trata de que la representación teatral en sí tuviera que durar un día, no, no. Se refiere a la que, por así decirlo, era la historia representada, esa historia, los acontecimientos incluidos en esa historia, desde el punto de vista cronológico, no debían desarrollarse durante más de un día. Así que nos referimos al tiempo cronológico de la historia, no de la representación, de los hechos representados, no de la representación en sí misma. Así que decía la regla de las tres unidades que desde el punto de vista de la unidad temporal, solo los hechos no debían de extenderse a más de un día. Bien, otra unidad era la unidad de tiempo. Se entendía que los hechos representados debían desarrollarse todos ellos en el mismo espacio. Insisto, los hechos de la historia representada, no el espacio de la representación. ¿De acuerdo? Y por último, la unidad de acción. Se entendía que no debía representarse simultáneamente más de una historia,
que atrajera la atención del público. Bien, pues nuestro Lope de Vega dice que nada de regla de 3 unidades. Y efectivamente, desde el punto de vista del tiempo, las obras de la comedia española se pueden desarrollar, y de hecho lo hacen habitualmente, durante más de un día. Nos referimos, insisto una vez más, a los hechos representados, no a la representación. La representación duraba unas horas, naturalmente. En cuanto al espacio, pues los hechos representados debían acontecer, como sabéis, no debían acontecer en más de un lugar, pues no. En la comedia española, en las obras de la comedia española, los hechos representados con mucha frecuencia acontecen en más de un lugar a lo largo de la representación. Y por último, en cuanto a la unidad de acción, pues lo habitual también es que haya más de una historia. Por ejemplo, se puede desarrollar una historia de amor entre un caballero y una dama, pero también al mismo tiempo, simultáneamente, en paralelo, se puede desarrollar la historia de amor entre un criado y una criada, por poneros un ejemplo muy simple. Así que nada de regla de las 3 unidades. Veis que hasta ahora una característica de la comedia española, de este tipo de obras teatrales, es justamente su libertad, porque rompe con varias de las reglas clásicas, rompe con la preceptiva anterior, que lo que se consideraba que debía ser una obra de teatro correctamente compuesta. Este carácter de libertad resultó muy atractivo durante el periodo del romanticismo para los autores teatrales españoles y europeos en general, que vieron en la comedia española un modelo que se ajustaba a su ideal de libertad creativa. Otra característica es que estas obras se desarrollan en 3 actos. En el primer acto se procede a la presentación de la situación inicial, la caracterización de los personajes y, finalizando el acto, aparece la situación que será, por así decirlo, el detonante de la peripecia posterior. En el segundo acto se desarrolla lo que podemos denominar el nudo argumental, en el cual se procede al desarrollo de la peripecia, se van acumulando los hechos y se va complicando, por así decirlo, el hilo argumental, generando numerosas expectativas en el público que, interesado en saber cómo va a terminar todo aquello, están absolutamente embebidos en el desarrollo de la obra, si es que esta está bien desarrollada, claro. Y finalmente el tercer acto supone el desenlace en el que finalmente se procede a resolver toda esta complicación que se había generado en el segundo acto y en el momento inicial de este tercer acto. En todo este proceso hay una acumulación de la tensión que suscita la atención, valga la palabra, la atención del espectador, que está pendiente de saber cómo va a terminar todo aquello. Y como última característica, la variedad estilística. Efectivamente se van a utilizar varios estilos. Fundamentalmente se van a combinar lo que podríamos llamar el estilo elevado, refinado, con un léxico culto, con complejidad en la construcción sintáctica, y junto a ello, pues un registro más popular y más coloquial. Vamos a ocuparnos a continuación de los temas característicos de la comedia española barroca. Los temas que hemos simbolizado con esta espada que aparece aquí. Y es que efectivamente estas obras se denominan también obras de capa y espada, así que ya os podéis hacer una idea del tipo de argumento característico y de los temas dominantes en este tipo de obras. Señalaremos en primer lugar a este lado de la espada el tema, ¿qué tema creéis que simbolizamos con esta imagen? Claro que sí, el tema del amor. El amor va a ser muy importante en todas estas obras como motor del comportamiento humano
y directamente relacionado con otra cuestión fundamental y característica de estas obras desde el punto de vista temático. Y que ya veis que, como representamos aquí en esta imagen, se trata de una cuestión que puede dar lugar a enfrentamientos muy graves. Es el honor. Efectivamente, se entiende que para defender el honor, para limpiar el honor ultrajado, incluso hay que arriesgar la propia vida, porque el honor con sangre se lava. Bien, lo estamos diciendo de una manera muy solemne, pero es cierto que el honor tiene una gran importancia en estas obras teatrales. ¿Qué es el honor? El honor es la consideración que merece el individuo dentro de la sociedad y para consigo mismo. El honor está muy relacionado con el amor y concretamente con la mujer. Efectivamente, para el varón, para la familia en general, gran parte del honor descansa en el comportamiento femenino, de tal manera que el comportamiento femenino que se considere inadecuado acaba ensuciando el honor del varón, sea padre, sea novio, sea amigo, sea hermano, que se verá obligado a lavarlo con sangre si fuera preciso. Hay otros temas relacionados con estos dos temas fundamentales de estas obras, con el amor y el honor. El enredo, efectivamente, en las relaciones amorosas que aparecen desarrolladas argumentalmente en estas obras, es muy frecuente que se vaya, para mantener la tensión, la atención por parte del espectador, que se vaya complicando el argumento de tal manera que se vayan generando distintas situaciones que generan expectativas que no se sabe muy bien cómo van a ser finalmente resueltas y que se acabarán desenredando, por así decirlo, finalmente en el desenlace. Y a este lado de la espada y relacionado con el amor, con el enredo y las complicaciones y los equívocos y las apariencias y engañosas relacionadas con el amor, como decíamos, pues claro está, aparecen los celos que están directamente relacionados también con el honor. Y, naturalmente, la venganza. Cuando el honor es puesto en duda, cuando aparecen los celos y se duda del comportamiento de la mujer, la venganza se impone. Pasamos ahora a hablar de los personajes característicos de este tipo de obras. Los personajes característicos de la mayor parte de las obras pertenecientes a la comedia española barroca. Y comenzamos por la dama. La dama es una mujer inteligente y ante todo enamorada y enamoradiza, que persigue con pasión lo que de alguna manera podríamos considerar su finalidad primordial, que es conquistar al galán, efectivamente, otro personaje imprescindible de la comedia española. El galán es un personaje, es un hombre joven, apuesto, valiente, apasionado y en general podríamos decir que es un compendio de lo que se consideran virtudes masculinas de la época. Además de la dama y el galán, es frecuente la aparición de lo que podemos denominar el caballero. El caballero es normalmente un hombre entrado ya en años que mantiene con la dama una relación de parentesco casi siempre y que representa el principio de autoridad, el principio de lo que son las normas y convenciones sociales y también simboliza precisamente uno de los temas que más importancia tienen dentro de la comedia española barroca, el honor. Efectivamente, el caballero con mucha frecuencia va a ser el que se va a sentir agraviado en su honor habitualmente por cuestiones relacionadas con la dama y que en muchas ocasiones se va a ver movido a la venganza, a la búsqueda de venganza y reparación de ese honor. Bien, nos falta un antagonista, un contrincante,
alguien que se interpone entre la dama y el galán. Y ese no es otro que el poderoso. El poderoso es un personaje perteneciente a las clases pudientes y dominantes que hace uso de su poder, uso y abuso de su poder, para conseguir la que suele ser su principal finalidad, que es conquistar a la dama frente a las pretensiones del galán. Otros personajes que aparecen habitualmente son el personaje del gracioso, que no podía faltar en la comedia barroca española, que como sabéis es una mezcla de tragedia y comedia, y efectivamente el gracioso aporta la parte cómica de la obra. El gracioso habitualmente es el criado del galán, y con el galán mantiene una relación de no solamente de servidumbre, sino también de complicidad, podríamos decir, y de confidencialidad. Y si aparece el criado del galán, pues en paralelo aparecerá habitualmente también la criada de la dama. La criada de la dama cuyo principal papel va a ser el de ser confidente de la dama, y por otro lado va a permitir que junto al hilo argumental fundamental que tiene que ver con las relaciones entre el galán y la dama, se desarrolle otro hilo argumental en paralelo que representan justamente las relaciones entre el criado y la criada. Para concluir, señalaremos los que son considerados autores más destacados de la comedia española barroca. Y cómo no, señalamos en primer lugar a nuestro Félix Lope de Vega, ya sabéis, el más importante para algunos autor dramático de la historia de la literatura española. Junto a él citaremos a Tirso de Molina, seudónimo del fraile Fray Gabriel Tellez, que, como aquí señalamos, vivió entre 1579 y 1648. Y por último, otro grande, sí señor, don Pedro Calderón de la Barca, otro importantísimo autor de teatro español, que trabaja en el último periodo del siglo de oro. Vive entre 1600 y 1681. Citaremos también algunas obras, en el caso de Lope de Vega, El perro del hortelano, que seguro que os suena, la obra Fuente Ovejuna y El castigo sin venganza. En el caso de Tirso de Molina vamos a citar El burlador de Sevilla, obra que serviría más tarde de inspiración para don Juan Tenorio y para muchas otras obras posteriores, porque fue el origen de ese personaje típico que es don Juan Tenorio. Y dentro de la producción de don Pedro Calderón de la Barca, pues una de las obras consideradas por algunos como de las más importantes de toda la historia del teatro español, La vida es sueño. Y otra obra, El alcalde de Zalamea. Bien, pues dando las gracias a estos autores por habernos proporcionado obras tan maravillosas de teatro, nos despedimos aquí de la comedia barroca española.